tipos de fuerzas. La fuerza del pasado, ¿cómo es la fuerza del pasado? Y la fuerza de la historia. Ah, de la historia. ¿No? Para eso traje a un autor muy conocido. Yo le digo Walter Benjamin, quienes saben dicen Walter Benjamin, ¿no? Fue un filósofo, para quienes no saben, un crítico cultural, teórico marxista, alemán, judío. Fue, sin lugar a dudas, una de las figuras más influyentes de la Escuela de Frankfurt. Y su obra es bastante difícil de leer porque es muy fragmentada y es transversal a múltiples disciplinas. Toca la filosofía, la historia, el arte, la literatura, habla de la tecnología, de la cultura moderna. Fue perseguido por los nazis, huyendo hacia Francia en 1933, y en 1940, intentando escapar hacia los Estados Unidos, fue detenido en la frontera española, pleno dictadura de Franco, y frente a la amenaza de deportación decidió, ahí el compañero del lado de frente me hizo tomarse la pastillita. Ah, se suicidó. ¿Por qué lo traigo a Benjamin? Porque nosotros, y me hago cargo acá personalmente, solemos hacer mucho énfasis en el carácter cíclico de la historia argentina, ¿no? En esto de, otra vez, Patricia Bullrich, otra vez el Toto Caputo, Sturzenegger, sí. Esta gente, vos recién mencionabas la serie de Carlitos Saúl, y vos decís, la misma gente, otra vez. Y yo creo que ahí entramos en una trampa. Porque con esta idea de esto ya lo viví, esto ya lo vi, esto ya se repitió, lo que termina generando es una idea de bajar los brazos, una cierta apatía, te detiene. Digo, si al final todo se repite y la gente vuelve a cometer los mismos errores de siempre, eso no moviliza, eso no tiene ninguna potencia. Entonces dije, bueno, a ver, fuerza del pasado. En ese sentido, Walter Benjamin hace una crítica muy interesante en un escrito que se llama Tesis sobre el concepto de la historia, que es justamente de 1940, ahí a pasitos de la pastillita, en el cual él habla de el historiador historicista, ¿no? Él dice que ese historiador, ese tipo de historiador, que a mí me gusta asociar mucho al historiador académico, al academicismo, es aquel que aborda la historia desde una perspectiva continuista y teleológica. Claro, que la historia tiene un final y tiene un proceso reclaro. Esto empieza así y termina así. E inevitable. Fatalista. Eso se lo fumaron todos, lo de derecha y lo de izquierda. Muy bien. Y ahí yo voy a hacer una crítica muy interesante al marxismo, del cual él abrega, ¿no? Básicamente la crítica consiste, la de Walter, en que el historiador historicista, ¿qué hace? Fetichiza el pasado como una secuencia de hechos objetivos y acumulativos, ¿no? Se van apilando como un Shenga, ignorando que hay rupturas, que hay voces silenciadas. Básicamente lo que hace es cosificar el pasado y lo congela. De esa forma lo que hace es que la historia historicista, valga la redundancia, funciona por adición, ¿no? Lo que hace es, bueno, presentarte una sumatoria de hechos que se necesitan para llenar un tiempo que además es homogéneo, es ordenado. Yo me acuerdo mucho las clases de historia de mi secundaria con una profesora que era aburridísima, que nos hacía hacer cuadros sinópticos y líneas de temporal. Que vos decís, ¿qué quiere decir esto? ¿Y por qué esto es aburrido? Porque no hay conflicto. ¿Por qué nos gusta el chisme? Porque hay conflicto. Hermoso, me encanta el chisme, ¿no? ¿Por qué nos gusta el teatro? ¿Por qué nos gusta una película, una buena película? Porque hay una narración, pero porque sobre todo hay una trama, hay un nudo. Sin nudo no hay ningún tipo de historia posible que te enganche y que te interpele como sujeto social en la historia, ¿no? La historia historicista lo que te hace es, sos un ser ahistórico, ¿no? Claro. Otra de las críticas que hace Walter es que justamente este tipo de historia legitima el dominio de los vencedores. Porque ¿qué hace? Presenta la historia como un relato unificado que justifica precisamente el status quo, ¿no? Yo pensaba, Argentina necesita dólares para desarrollarse. ¿Cuántas veces nos repiten eso? Y es imposible salir de ahí. Y lo que hace, en definitiva, es negar la posibilidad de una intervención revolucionaria. Claro, porque si lo que faltan son dólares y vos después tenés siempre como una repetición, que viene un presidente y te dice, conseguí los dólares y bueno, pará,
che, denle tiempo porque vamos a zafar. Ahí vienen los dólares. Claro. El problema no son los dólares. La conquista del desierto era necesaria para desarrollar la civilización en estas pampas, ¿no? Claro. No había que ahorrar sangre de gaucho para abonar esta fértil nación. Y acá hay una frase que, fíjense la potencia, y si hablamos de fuerza, que propone Walter. Quienes dominan en cada tiempo son los herederos de todos aquellos que vencieron alguna vez. A mí me deja totalmente pasmado esta frase. Por eso el pasado... Repetila, ¿cómo es la frase? Es presente. Walter Benjamin dice, quienes dominan en cada tiempo son los herederos de todos aquellos que vencieron alguna vez. Las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante, dice Carlitos. La conquista del desierto vive hoy en cada silobolsa, en cada dólar que entra producto de la retención. Pero sin lugar a dudas, cada día que la televisión habla del dólar, está venciendo Martínez de Hoz en el 76. Hermoso, está viva la historia. Pero es que si incluso vos tomás esta tesis de Benjamin y hablás con un filósofo que te explica la física cuántica, el filósofo te va a decir, efectivamente, todo esto está sucediendo, está vivo, está presente, no está muerto. Y lo que tiene sumamente interesante de Benjamin es que él no se queda en la crítica a este tipo de historia, sino que viene a hacer una propuesta. Y ahí está la potencia, la fuerza. El historiador revolucionario, dice Benjamin, tiene que hacer algo que es cepillar la historia a contrapelo. A mí esa metáfora me interpela un poco. Dice, cepillar la historia a contrapelo para rescatar las luchas olvidadas y abrir espacios de redención. ¿Qué significa eso? Está muy utilizado esa metáfora, pero explíquela, por favor, doctor. Yo no soy ningún doctor, así que si se sienten mal, vayan al hospital. Para Benjamin, el historicismo es cómplice de la ideología dominante, lo que decía el compañero, mientras que la verdadera tarea del historiador es interrumpir ese continuum histórico y activar el tiempo ahora. Walter Benjamin va a decir una frase que es tremenda. El tipo era realmente un artista. Dice, imagínate en alemán lo que debe ser esta frase que debe voy a ser tirar en hermoso. castellano, ¿no? Así que no sabemos alemán. Claro. Encender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que solo se encuentra en el historiador que está perfectamente convencido de que, si el enemigo triunfa, ni siquiera los muertos estarán seguros. Y ese enemigo no ha cesado de triunfar. A mí me deja totalmente... Y abierto, porque te interpela ahora, no es algo que pasó en otro momento y bueno, no hay nada que hacer. Y acá es interesante porque ¿qué hice yo? Le pregunté a la inteligencia artificial. No, está bien. Y empecé a dialogar con Walter Benjamin. Tenés a Claro, Walter. y empecé a darme cuenta que no había, si bien él brega en el materialismo histórico dentro de la escuela de Frankfurt, y él asimismo se identifica como tal, no hay ningún marxista que siga esta perspectiva. De hecho, si uno toma la idea de la historia historicista, encuentra que en Argentina esa es la corriente liberal mitrista. Y la inteligencia artificial, ¿a quién me citó? A Jauretche. Y a mí me reventó el cerebro, porque nunca en mi vida se me hubiese ocurrido juntar a Jauretche y a Benjamin. Claro. Pero sin embargo... Es la idea de ese historiador que te... justo ¿qué hace Jauretche? Rompe. Es la historia a contrapelo, claro. Otro pelado como yo, ¿no? Porque él lo que hace es atacar esa historia mitrista, que detiene, que contiene, que inmoviliza, que dice las cosas son así porque tenían que ser así, y por más de que ustedes con las montoneras en la provincia se peleen, la civilización va a vencer inevitablemente. Es esta idea de la fatalidad. La idea de que las élites porteñas van a lograr apabullar a cualquier tipo de oposición. No, y el único sentido de la historia, porque yo pienso algo rescatable de la época de Roca, tiene que ver con la idea de construir un territorio unificado,
pero no era la única manera de hacerlo eso. No, pero porque me parece esa idea de, bueno, mira, había que hacerlo, yo qué sé, los indios no entendían mucho. Rosas, décadas antes, tenía toda una política de indio amigo, indio enemigo, tejer alianzas. Había gobernadores indígenas, Calfucurá, en las Salinas Grandes, ¿no? Pero sin lugar a dudas, una forma era incluirlos dentro de una humanidad posible, negociando políticamente, tejiendo alianzas y también haciendo la guerra, que es una forma de incluir, ojo. Porque vos en esa alteridad estás construyendo una cierta humanidad. Pero para ir concluyendo con esta idea y no acaparar más el programa, porque con esto podríamos estar hablando, yo creo, horas. Vuelvo a esta idea sobre la cual iniciaba la columna. Esta idea de, esto otra vez, ¿no? Esto de que se está repitiendo, no. Volvamos a Benjamín, volvamos a Jauretche. Todo está en discusión constantemente e incluso los derechos conquistados se conquistan todos y cada uno de estos días que nos toca vivir y que nos tocarán vivir en suerte. Y yo, hoy, que vengo de jugar al fútbol, le hice un par de goles y atajé 2 pelotazos, me siento sumamente optimista y digo, este país es indestructible. Y entonces dije, hay que musicalizar esta esperanza y esta fuerza. Entonces yo les quiero decir que yo amo este país. Lo quiero muchísimo y que le tengo una confianza, pero profundamente ciega. Fe, tenés fe. Yo tengo fe en que todo va a cambiar. Te quiero,